Amados hermanos, damos gracias al Señor de poder estar en esta noche de nuevo con ustedes. Este es el culto de la familia, culto de los menos, y nosotros estamos seguros de que es necesario la palabra de Dios cada domingo. Lamentamos no estar en la iglesia, pero algún día estaremos ahí. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema. Cuando llega el mes del hogar, son muchas las cosas que quisiera decírselas todas. Estaba en duda si tener esta noche con ustedes un sermón que tiene que ver con los frutos del Espíritu en el hogar. Lo estoy dejando, posiblemente va a ser el estudio del miércoles. Los frutos del Espíritu en el hogar. Así que el cristiano tiene de esos frutos que el Espíritu da. Pero en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de la virtud. Hay, según todo el mundo le ha llamado las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Ya saben que caridad en este sentido es el amor. Fe, esperanza y amor son las llamadas tres virtudes teologales, y creo que tienen un papel importantísimo en el hogar de cualquiera. Lo mismo en el hogar cristiano, que en cualquier hogar haría falta estas tres cosas tan importantes, estas tres virtudes. Y en esta noche pues quiero compartir un ratico con ustedes acerca del valor de las tres virtudes y de otras virtudes más en vuestros hogares. Oramos. Señor y Padre, estamos delante de tu presencia, rogándote tu bendición, rogándote que tú, que eres el Dios de toda virtud, puedas llenarnos de todas esas cosas que no son normales de la naturaleza humana, pero que en Jesucristo hemos adquirido para que nuestros hogares, nuestras familias sean bendecidas. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes a nosotros, nos inspires, nos des palabra, y que cada uno pueda ser edificado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una definición de virtud es, al hablar de virtudes, solamente hemos dado un giro a las virtudes cristianas, y en este caso virtud, actividad, capacidad o fuerza de las cosas para conservar o restablecer los efectos normales de la personalidad. La virtud es la que produce las cosas buenas, eficacia para contener la salud, fuerza o vigor y valor, poder y potestad para obrar, integridad moral, acción virtuosa o recto modo de actuar. Filosóficamente, la más alta cualidad del ser humano, que confiere a su naturaleza el sentido más rico y pleno de la vida. Varía según el tipo de filosofía religiosa. Para Kant, la virtud es la intención moral necesaria para observar la correspondiente ley moral universal. En la Biblia, virtud, Éxodo 18:21, búsquese entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos entre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. ¿Quién dijo esto? Fue el suegro de Moisés a Moisés, cuando él tenía que escoger las personas que iban a administrar con él al pueblo. Escogió a Moisés varones de virtud entre todo Israel. Aunque estamos hablando de varones, también las esposas, las mujeres están ahí incluidas, ¿ok? Mujeres de virtud. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vosotros también, dice Filipenses 4:8, y ahora 2 de Pedro 1:5, dice: vosotros también,
poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Esto que se le llama colirio espiritual, porque que dice que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Así que la vida cristiana es una suma. Como no tenemos tiempo para hablar de todas las virtudes cristianas, en sentido general hemos escogido estas tres, que son las más conocidas. La palabra de Dios también traduce esta virtud en poder. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Son muchos los frutos dignos de arrepentimiento en un alma de una persona nacida de nuevo, pero tenemos que recortar esto, si no tendríamos que hacer una campaña. Así que vamos entonces a pensar en estas cosas. Quiero que busquen en sus Biblias y lo guarden ahí, 1 Corintios capítulo 13, que es el Salmo del Amor. 1 Corintios 13, del 4 al 13. Después les cuento algo de este texto. 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Así que vamos a empezar con la fe. Bueno, pastor, ¿por qué no el amor? Al amor le he puesto el freno. Algunos piensan que el amor es el motor. No. El motor empieza, para poder andar en la vida hace falta fe. Después vas a hacer unas elecciones. En las elecciones y en las batallas de la vida te va a hacer falta la esperanza. Y al final, para soportarlo todo, te va a hacer falta el amor. Así que vamos a empezar por la fe en el hogar. Si bien la fe nos conecta personalmente con Dios, Hebreos 11 dice y define que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ando con mis llaves, como estoy en casa, no estoy con las llaves. Pásenme manojo de llaves, por favor, a algunos de mis asistentes. Y a ustedes les pasa lo mismo. Perdón, deben salir de la... Todo el mundo tiene una pila de llaves, ¿verdad? Yo no sé si soy el que más tengo o el que menos tengo, pero todo el mundo tiene, y óigame cómo pesa esto en el bolsillo, ¿verdad? Yo les voy a decir qué cosa es fe. Miren, como fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si me pregunta cuál de estas llaves abre la puerta del templo, yo sé cuál es. Si me pregunta cuál es la llave de su casa, yo sé cuál es. Tiene que ser así, ¿verdad? Ahora, si usted me pone a prueba y me dice, a ver si es verdad, coja la llave de su casa, una sola entre todas las demás, y vaya y abra la puerta de su casa. Si yo tengo seguridad, confianza y fe de que esta es la llave de mi casa, pues con una sola tengo. Ahí tengo una, esta es. Ahora, si usted me ve a mí que digo, mira, esta es la llave de mi casa, pero bueno, déjame llevar esta también. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama duda. Y aunque le parezca que es, que bueno, más, pero más que le quita el valor a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es certeza. Esto no es certeza. Esto es duda. Eso le pasa a las personas que necesitan más de un Dios. No saben quién les resuelve. Y hay quien tiene 3, quien tiene 4, 5, 7, 10. Hay quien tiene muchos. Uno para cada cosa. En realidad,
parece que si tiene mucho no creen en nada. El que cree tiene seguridad. Hay una sola llave que abre la puerta del cielo. Recuérdense que es Jesucristo. Ahora, la fe nos ayuda a orientarnos en la vida, en este caso en una relación personal con Dios. La fe aplicada al hogar pone a la familia bajo la dirección de la palabra de Dios, sabiendo que en ella tenemos eso que necesitamos para que espiritualmente nosotros podamos ser dirigidos por Dios. Estoy hablando de un hogar cristiano, no estoy hablando de un hogar por ahí, estoy hablando de un hogar cristiano. Si usted es un hogar cristiano, tiene que tener la fe en la palabra. La fe en la palabra de Dios, tiene que amar la Biblia, tiene que tenerla en alta estima, tiene que tener versículos en casa, por ahí hay un versículo, por allá, versículos bíblicos, y en el corazón también, la familia, los muchachos, todo el mundo necesita, el que llega a su casa necesita saber que usted es un cristiano. Yo en mi casa serviremos a Jehová. El cabello se apresta para el día de la batalla, para Jehová hay que dar la victoria. La fe en la palabra de Dios. La palabra nos conecta con el Señor, y la fe, en este caso, nos ayuda a orientarnos, es nuestra brújula. Usted no puede salir a un viaje sin brújula, por lo menos hoy en día se le llama GPS, pero más o menos es la misma cosa de antes. El Espíritu Santo nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos entender la voluntad de Dios con nuestra vida. Hay pasajes de la Escritura que son dignos de recordar. Ejemplo, cuando el Señor va a hacer el tabernáculo para Israel, toma a Moisés y le muestra los planos. ¿Sabe que también le mostró los planos a Noé? El Señor era un arquitecto espiritual extraordinario. Le muestra las cosas que tenía que Moisés hacer, y después le dice: mira, hazlo todo según el modelo que te fue presentado en el monte. El modelo de Dios. Tengo por ahí un mensaje que se llama el modelo de Dios para el corazón, el modelo de Dios para el hogar, el modelo de Dios para la familia, en fin, para las relaciones. La Biblia nos enseña todas esas cosas, y sería bueno tener fe en Dios para confiar en que Él tiene la dirección correcta para su vida. Por eso casi siempre cuando hay una pareja joven que se casa y la casamos, le regalamos una Biblia. Bueno, dentro de nosotros los cristianos, ¿no? Hay quien le regala un cheque, eso que es lo más que necesita el hogar. Sin embargo, el hogar necesita dirección. Y nosotros le regalamos una Biblia, no para que la metan en una gaveta y nunca más se ocupen de ella, sino para que esté en un lugar eminente, para que la puedan ver la gente y para que usted la pueda usar. Usted la puede usar. La Biblia es importante. Es importante en su casa, en su hogar, en su vida. Los muchachos tienen que ver la casa de un cristiano, tiene que saberse. Llegué una vez a hacer una visita a una hermana que estaba visitando la iglesia, y cuando pase, pastor, siéntese, empecé a ver encima de todos los libreros, de los anaqueles y todas esas cosas, trofeos de pelota. Uno con un bate bateando, el otro estaba cogiendo una pelota grandísima y todas estas cosas. Y ya yo no necesitaba saber más. ¿Y quién es el pelotero aquí? Ah, ese es mi nieto, el pelotero. Y todo aquello representaba el amor, el reconocimiento de aquella abuela a su nieto, y supongo que bueno, también sus padres y todo el mundo, porque estaban orgullosos de sus triunfos. La Biblia es el libro que nos dice los triunfos de Jesús, y no solamente los de Jesús, sino los de todo el equipo que Jesús ha tenido a través de los siglos. Ahí están los triunfos de Daniel, ahí están los triunfos de Josué, ahí están los triunfos de David, ahí están los triunfos del equipo. Esos son los trofeos maravillosos. Esa es tu palabra, la Biblia. ¿Está a la mano?
o está perdida. Eso es una cosa triste en un hogar. Cuando andaba visitando por los lugares que he estado visitando en mis años de pastorado, son más de 45, exactamente 49, llegaba a algún lugar y por ahí montaba una bicicleta lejos por el campo. No era muy dable andar con la Biblia. Ahí siempre andábamos con un Nuevo Testamento en el bolsillo. Cuando hacía falta leer un pasaje del Antiguo Testamento, me gustaba decirle a la familia: usted puede traer su Biblia. Y ella iba, y él iba, y buscaba su Biblia, y entonces me gustaba cuando la tenía enseguida a la mano. Cuando usted le decía a una persona: puede traer su Biblia, sí, voy para allá. Empezaba a pasar 1 minuto, y 2 minutos, y 3 minutos, y 4 minutos, y la Biblia no aparecía. No, porque la movieron, no, porque alguien la cogió, no, porque casi siempre la excusa. No sabían dónde estaba la Biblia. Y eso es trágico, porque puede pasar que eso ocurra donde no se lee regularmente. Un hogar tiene que estar cimentado sobre esa roca que es la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo: el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre que puso su casa sobre la roca. Vino el viento, vino el río, chocaron contra la casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca, en este caso, la roca era sus palabras, la roca era la Biblia, la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, esa fe le va a producir. Hay una palabra que se traduce con fe. Fe se puede traducir como como dice el hebreo, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe así como filosófica, ¿no? Pero la fe se traduce también en confianza. La fe es confianza, es saber que las cosas que el Señor nos ha dicho son para nuestro bien. Usted tiene que tener una dosis de confianza en su vida familiar. No solamente en la Biblia, tiene que tener confianza en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Tiene que tener confianza, no sé, en el médico que le manda unas pastillitas, si no, no se las toma. Y esas pastillitas que son, no, esa me la mandó el médico. ¿Y a qué hora te toca? Yo no sé, pero eso, yo no creo que eso sirva para una amarillita, chiquitica, tan chiquitica que esto ni se ve. Uno no puede ser tan incrédulo en la vida, sino tu casa se va a ver inclinada, tu casa no va a estar en la roca de la confianza. Un sentimiento de desconfianza trató de levantar Satanás en Job. Mi querido hermano, toda la historia de Job, en el libro de Job, toda la historia gira alrededor de que el diablo trata de producir en Job un sentimiento de desconfianza a Dios. ¿Saben que eso también fue lo que mismo hizo que el diablo allá en el huerto de Edén con la primera pareja? La mujer le dice a Satanás, así que Dios le dijo, dice él, el Dios le dijo que no podían comer de todo. Eso no fue lo que dijo, le dio vuelta. Él le dijo que podían comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ustedes no pueden comer de todo aquí. Fíjense cómo manejan la información. Tengan cuidado con los que manejan la información y se la dicen al revés. Y ella le dijo lo que él sabía, ¿sabes? Dialogar con el diablo humano. No, nosotros podemos comer de todo. Lo que no podemos comer es del árbol que él nos mandó. No, es verdad que oye, ese Dios es más dañero. Ustedes no saben, lo que pasa es que sabe Dios. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser iguales que Él. Él es lo que está protegiendo su ranchito. Mira, tienen que pensar la insidia, mis hermanos. Hay gente que son maestros de la mentira. Son un dolor de cabeza. No le des chance, porque si no, pudiera ser que llegara a usted a creer de verdad que usted es un grano de maíz, usted es un pedazo de tusa o quién sabe qué cosa es. Usted tiene que confiar en el Señor, confianza absoluta en el Dios que envió a Jesucristo al mundo. Hay pruebas, mis hermanos, pruebas del amor de Dios con nosotros. Y la fe
es eso que nos conecta, que sale de nuestro corazón. Tengo confianza en alguien que yo sé que me ama. Tristemente hemos visto en toda nuestra vida personas que están atadas a ideas religiosas sobre cosas que no han hecho nada por ellos. Absolutamente nada. Eso se veía en la vida de Israel y Dios sufría con cosas como esa. Cuando ellos iban a una batalla, lo invocaban a Él, Dios los ayudaba y ellos ganaban a enemigos más poderosos que ellos. Los hacían puré. Pero ¿saben lo que hacían algunos? Hubo un momento en que después que le ganaban la batalla a los otros, cogían al Dios que ellos, aquellos otros, clamaron, cogían ese Dios y se lo llevaban para su casa. Qué bueno, uno nuevo, vamos para allá, que este es nuevo. Y abandonaron al Señor que les había dado la victoria. Mis hermanos, yo no sé qué nombre usted le daría a eso. Eso desde el punto de vista de la familia sería como un adulterio espiritual. Poner la confianza en cosas que no le ayudaron a usted jamás. He conocido personas que han confiado en cosas oscuras, en miles de ideas y cosas, y toda su vida está hecha a pedazos, la vida de su familia, la vida del hogar, sus propios corazones, y no tienen ningún tipo de esperanza en la vida. Así que te quiero pedir que le pidas a Dios que te aumente la fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Muchas cosas batallan contra el alma. Muchas cosas están batallando contra nuestra confianza sencilla y sincera en el camino de Dios. Debo decirle, los ministros religiosos, líderes de las iglesias, maestros de las congregaciones, tienen que tener mucho cuidado porque pudieran servir de tropiezo. Un marido cristiano que va a la iglesia pero que se porta mal con la esposa puede traer a una mujer a alejarse de la fe y de todas esas cosas. Viceversa igual, una cristiana que alaba, levanta las manos, dice aleluya y gloria a Dios, pero en la casa es una fiera, puede hacer que un esposo no se convierta nunca. La gente dice que duro es el esposo de Periquita. Resulta que Periquita es un amor en la congregación, pero en casa no es tan amor. Por eso yo les pido que afinen la puntería para que puedan medir realmente las virtudes cristianas en su propia vida. Eso lo van a ver sus hijos. Los hijos tienen una mirada muy aguda. Si usted le dice al niño, oye, no, dile que no estoy. Tenga cuidado, que el día que quiera decirle, oye, no se dicen mentiras, y si tú las dices, ellos son así. Tenga cuidado, ponga virtudes en su hogar, y el primero es la fe. Segunda virtud importante en la vida cristiana, que se traduce de la confianza mutua, esa confianza que da a andar con un grupo de personas que yo amo, que me aman, que he confiado en ellos, me lleva a la esperanza. Mis hermanos, no se puede vivir sin esperanza, y mucho menos estamos pasando ahora por una situación que a veces tiende a ser desesperanzada. Hay personas con corta capacidad espiritual que la están pasando muy mal. Hay algunas personas que se están quitando la vida, hay algunos que no le encuentran ningún sentido, es que nunca han hecho un sentido de la vida en el hogar. Hay personas que jamás en la vida están en la casa, jamás en la vida tienen comunión con su familia, jamás en la vida tienen comunión, y déjeme decirlo, que los más propensos para estas cosas son los jóvenes. Los jóvenes son muy propensos a hacer sus amigos fuera, mientras que papá, mamá, todo el mundo está corriendo tras de ellos. Ellos no participan en las tareas del hogar, nunca les gusta botar una basura, dicen que no, que ellos estudian y que no, si hay alguien que va a venir a pintar, pero a ellos no les interesa eso, que no, que me mojo las manos. El que haga eso con sus hijos, tristemente los estará preparando para una vida desesperanzada. También le pido a los padres, sobre todo padres hacendosos, dirigentes, que no le quiten la responsabilidad de sus hijos. Déjenlo que ellos choquen con los problemas normales de la vida, porque habrá un día que tú no se los podrás resolver.
Habrá un día que no podremos resolverle a nuestros hijos las situaciones que ellos tendrán que enfrentar. Tienes que ser inteligente, tienes que manejar eso con cuidado, todo el amor que quieres. Quieres quitarle toda carga y todo sufrimiento. No, deja que se vaya adaptando poco a poco a sus propias batallas, porque algún día la necesitará hasta para cuidarte a ti. Así que vamos a hablar de la esperanza. La esperanza nos lleva a esta virtud que dice que hace que la fe se convierta en viva, porque creyó, dice que Abraham creyó que era fiel quien le había prometido. Así que la confianza o la fe en Dios lo llevó a la esperanza de confiar en sus promesas. La fe nos ayuda a creer y a confiar en la respuesta. Esto no es una conversación de solo una vía. Orar es hablar con Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Hablar. Pero el que habla no puede hablar siempre. Tiene que ponerse a oír. Y si usted habla con el Señor, póngale oído. Tal vez el Espíritu te pone un verso en el corazón o en la mente para responderte tu inquietud. Sí, tienes que dejar que Dios te hable. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que la confianza en el Señor lo llevó a hacer algo muy difícil, porque a Abraham se le pide que sacrifique a su único hijo que había tenido en la vejez. Y una cosa, alguien dijo, no me acuerdo ni quién fue, pero alguien dijo, creo que fue alguno de mis compañeros, me dijo, y Abraham no le dijo nada a Sara. Imagínense si Abraham le dice, cuando Sara dice, ¿a dónde tú vas con el niño? No, voy a matarlo en el monte Moria. Voy a matarlo allí, lo voy a quemar, pero no te preocupes, nosotros vamos a mirar porque Dios me prometió eso. Oiga, no hay madre ninguna en este mundo que pueda aceptar una cosa así. Así que Abraham se quedó calladito con aquella carga terrible que Dios le había dado de que cogiera a su hijo, su primogénito. Estoy leyendo Génesis capítulo 22, para los que están así un poco salidos. Génesis 22, y está la historia cuando Abraham tiene que creer que Dios era fiel. Dice Hebreos que creyó en el que había prometido. Dios le había prometido a Abraham que en Isaac le sería llamada descendencia. Dios le había prometido a Abraham que en ese muchacho iban a salir su descendencia como estrellas a multitud. Efectivamente así fue. Isaac después tuvo a Jacob, y Jacob las 12 tribus de Israel, y el pueblo que hoy es una nación nació de ahí. Pudo haberse acabado, pero Abraham creyó a Dios por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjense que es por la fe, pero por la fe sale. Ya la fe se convierte en confianza. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, tenía fe, pero esperaba que su fe fuera bendecida. Y dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz a este muchacho, a Isaac, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel y que lo había prometido. Aquí tienen las mismas palabras, la misma gente. No era Abraham solamente el hombre de la fe, Sara también creyó en el que había prometido. Por lo cual, la respuesta de Dios de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. He leído Hebreos capítulo 11, versículos del 7 al 12. Un poco más adelante viene esta historia. En el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia,
¿Por qué lo hizo? El versículo 19 nos dice por qué lo hizo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que usted capta la idea que Abraham iba para allá, iba a cumplir el plan de Dios, pero creía en lo que Dios le había prometido y podía decirle a Dios, bueno, ya lo maté, listo, ahora me lo devuelves porque me prometiste que este va a ser mi descendencia. Que Dios podía levantar aún de entre los muertos, Hebreos 11:19. Si usted tiene fe, pero no confía en la respuesta de Dios, su fe es vana, mi hermano. Es igual que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y Santiago utiliza a Abraham como bandera, lo utiliza como ejemplo de que la fe de Abraham lo convirtió en obras, su fe. Así que yo quiero que ustedes se fijen en eso, porque su fe tiene que esperar, tiene que tener confianza. Confianza que nos da la esperanza de que Dios es un Dios que responde nuestra oración y responde a nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, y también es imposible agradar a Dios si uno no tiene confianza en Él. Esta fue la grandeza de Job. Satanás le hizo 1000 cosas, mató hijos, los bienes, desbarató la casa, lo hizo peor que el coronavirus, lo dejó pelado y por último lo enfermó con una sarna maligna que hasta la gente no se acercaba a esta mujer. Pero se mantuvo creyendo en que Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi hermano, ¿tú eres así con Dios? ¿Puedes tener la esperanza de que Él te ama aunque no entiendas lo que está pasando? Pues mira Job, porque las cosas que estaban pasando no era que Diosito se las estaba mandando, no era Dios, era Satanás. Satanás existe y a veces se enmascara. Y hay quien dice, bueno, mira, esto que estamos pasando, tenemos que pasarlo porque Dios manda lo bueno y lo malo. ¡No! No lo dice mi Biblia. Mi Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mi Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Mi Biblia dice que el Dios mío me consuela, me ayuda, mandó las ayudas, mandó gente que se sacrificaron por mí. El Dios que yo amo está cerca de mí y me da soluciones, no problemas. Los problemas vienen del príncipe de este mundo, así que ubíquese. Y si usted no tiene fuerza ni siquiera para pensar en contra suya de ese príncipe de las tinieblas, pues se tiene que doblar las rodillas y tiene que decirle al Señor que le defienda del enemigo. Como dice el himno Castillo Fuerte, el himno que compuso Martín Lutero, defiéndenos del enemigo cruel. ¿No dice así el himno? Defiéndenos del enemigo cruel, de nuestras culpas ten remisión, danos la fuerza, porque tú eres un castillo en el cual yo me escondo del mal. Mi querido hermano, tu fe te tiene que llevar al castillo de la esperanza, de saber que eres amado, de saber que el Señor dio su vida por ti en la cruz, de que fue capaz de dejar el cielo. Dice la Biblia que Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que no dejes que nadie te ponga la mano en el hombro y te diga que estas cosas las hizo Dios. No, estas cosas no vienen de Dios. Las enfermedades vienen de la pasión del hombre, del pecado del hombre. Recuérdese que fue el hombre, Adán y Eva, quienes echaron a perder este mundo, y Dios les dijo a Adán y Eva en Génesis 3:17, por cuanto has hecho esto, maldita será la tierra por tu causa. Aunque a través de los siglos haya gente que me eche la culpa a mí de lo malo que pase, tú eres el culpable, el hombre, Adán, tú el culpable. Así que nosotros los hombres somos culpables de mucho de lo malo que hay en este mundo, del desamor, de las guerras, de la contaminación y a veces hasta de cosas peores. Así que quizás tienes fe para confiar en el Señor
Pero dice, como dice el proverbio, ay, el león está en la calle, no saldré, el león está en la calle. No, el león está en la calle, pero también está Dios. Tenemos que tratar de manejar nuestras dudas, nuestros temores con esperanza. Y yo creo en la separación social. No, separación social, esa no es la palabra, no es social, es física. Es física, social no, tenemos que estar unidos socialmente a otros y a nuestros hermanos. Pero físicamente, bueno, para que nadie diga que nosotros somos unos atravesados, y también para que nadie te utilice de bandera decir que por culpa tuya alguien se enfermó. Lo cierto, mi hermano, que sería muy triste, ¿verdad? Que tú estés fuerte, que tú no te entre el virus, pero por no tener inteligencia, por no tener compasión con los tuyos, te reúnas con personas y después traigas a tu familia la enfermedad. Eso tienes que pensarlo. Estos son tiempos para pensar y para entender la fe, pero también la fe dirigida por la esperanza y por el amor. El último de las tres, estas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad o amor. El amor en el hogar nos lleva a permanecer juntos, aun cuando en algún momento nos tratamos mal, nos equivocamos, malinterpretamos a los que nos querían amar, inducir, guiar, ayudar. A veces nos amoscamos de que por qué, y sobre todo los más jóvenes son muy dados a no dejarse guiar. No, yo lo sé todo, yo me lo sé todo. No es verdad, usted sabe que no es verdad. Usted sabe que todavía tendrá que pensar y tendrá que aprender mucho en la vida. Pero a veces hay quien tiene esa actitud y usted tiene que tener amor y misericordia con los hijos. Hermano, qué paciencia hay que tener con los hijos. Y no lo digo con experiencia. Gracias al Señor, ahí está mi hija, está ayudándonos en esta transmisión, ha sido siempre una cristiana fiel, una guía en la iglesia, un ejemplo para los jóvenes a pesar de toda su enfermedad, que ha tenido los riñones y todas estas cosas, y ella está ahí protestando porque la estoy exaltando, pero es lo cierto. Pero ¿cuántos de ustedes tienen en su vida la tristeza de un hijo rebelde? No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensar cuánto han sufrido y cuánto sufren si algunos de aquellos que más aman en este mundo están dispuestos a dar la vida por ellos, no aprecian todo lo que ustedes han hecho. Cuando esa madre, estamos en el mes del hogar de las madres, la semana que viene tendremos el Día de las Madres, pero mayo es mes del hogar y madres, y junio mes del hogar y padres. El papel de los padres lo vamos a ver en junio, el papel de las madres lo vamos a ver en mayo. Mi querida hermana que te tuvo en el vientre 6 meses, 9 meses, que cargó con toda la presión en el bajo vientre, los problemas de la gestación, de todos los cambios que hay en la personalidad y en todas estas cosas, cómo se sacrificó, y que después haya un hijo que se le ha dado comida, se le ha dado todo, y diga, no, ustedes no han hecho nada por mí, y que esté lleno de ese espíritu de error de aquellos que prepotentemente piensan que no necesitan de nadie. Estoy pensando en Lucas capítulo 15, estoy pensando en el hijo pródigo. ¿Cuántos de nuestros hermanos en mi vida pastoral he tenido que consolar, fortalecer, dar esperanza, dar paz a infinidad de familias con algún hijo pródigo? He visto también con gozo que muchos de esos hijos pródigos han regresado no solamente al hogar, sino a la fe. Delante de casi el lecho de muerte de uno de mis amigos, su hijo estaba allí y él aprovechó la oportunidad para darle la mano a su hijo y darme la mano a mí y pedirle a su hijo que me hiciera caso. Y su hijo me hizo caso y volvió a los caminos del Señor. Y eso es una bendición para uno como pastor. Y aquí hay pastores que me están escuchando y compañeros míos que han tenido que ministrar a familias sufriendo por algún hijo o hija que no está cerca de ellos. Hace años
leí una historia de esas ilustraciones del amor de la familia, de una muchacha que, cegada por la juventud, por el oropel, por ese poder humano que surge en la vida cuando uno es joven, dice que se fue del hogar a vivir la vida perdida. Esta no es el hijo pródigo, es la hija pródiga. Y dice la historia que ella se fue, vivió perdidamente. El padre, el más recto de la familia, pues no quería ni ver a su hija. Y la madre, que es más sensible, que debe ser la que mantiene, trata de amortiguar el golpe, dice que ella tuvo sus experiencias tristes en la vida y un día regresó, como dice el himno Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Y dice la historia que ella quiso regresar a su casa, pero no tenía la seguridad de ser aceptada, no tenía la seguridad de que podía ser recibida, sobre todo por su padre. Ella se comunicó con su madre, le mandó una carta y que se la dieran expresamente a su mamá. En la carta decía: mamá, voy a pasar en el tren de mañana pasado, no sé qué día, a tal hora, y la casa de ella daba para la línea del tren. Dice, si en la tendedera, donde se tiende la ropa para lavada, si yo veo un pañuelo blanco, querrá decir de que hay paz y me voy a bajar en la estación. Si no hay pañuelo, entonces yo seguiré y no me bajaré. Así que estoy esperando que piensen en eso. Yo voy a pasar y voy a mirar. Y dice la historia que cuando aquella muchacha iba en el tren llegando a la estación y miró la parte de atrás, la tendedera de su casa, eran muchos pañuelos, muchos pañuelos blancos y sábanas, y todo lo blanco que hubo en la casa lo pusieron ahí para decirle de que se bajara, que era bienvenida al hogar. Eso es lo que hubiese hecho el padre de Lucas 15, y estoy seguro que como representa a Dios en la historia, Dios hizo muchas cosas para que su hijo regresara. Mi querido hermano, sin amor tu hogar no podrá triunfar en la vida. Sin amor tus hijos no podrán crecer con el sentimiento más puro y más bello que hay en este mundo, el amor de la familia. Hay personas que están heridas porque nunca de los suyos recibieron amor. Vaya, nacer en un hogar, crecer en un hogar sin amor, vacuna a esas personas para que puedan producir cualquier cosa mala. Muchas de las grandes cosas que han desgraciado a esta humanidad en la vida de algunas personas surgieron porque ellos no tuvieron hogares de amor. ¿Verdad? Bueno, puede surgir un caso excepcional, pero normalmente eso es lo que dice la psicología, la moderna, la antigua y la de todos los tiempos, a vida y por haber. El papel de la fe es la que nos conecta con las virtudes de Dios. El papel de la esperanza es la que nos ayuda a recibir y a perseverar orientados hacia Dios y hacia el bien a pesar de la dificultad de la vida. Y el amor es el que nos ayuda a resistir manteniendo el mismo sentir toda la vida. Yo le decía a mi esposa, y ahí está el álbum de matrimonio, detrás de la tarjeta de invitación de nuestra boda, el día 5 de julio de 1974, dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Cuando éramos jóvenes, y yo estaba terminando en el seminario ese año 74, y estábamos llenos de esperanza, ir a un campo misionero, ser pastores, ayudar a la gente, y la iglesia, no podíamos ni siquiera imaginarnos todas las cargas, las dificultades, las lágrimas, las batallas, no por uno solo, sino también por cargar a muchos hermanitos que hemos tenido que ayudar a llevar a la meta. Y algunos los he visto llegar hasta el final.
Cuando era pastor en Camajuaní, Villa Clara, visité un hogar que me hablaron algunos hermanos y conocí a una muchacha llamada Noemí. Y Noemí Pérez tenía un problema en los huesos y estaba condenada. La Biblia mía en Cuba tenía una Biblia, era así como un trofeo, una cosa grandísima. La Biblia que yo había tenido en mi juventud, que me había regalado mi hermana, como no habían Biblias, pues yo le regalé la Biblia, y estoy hablando del año 79, 1979, le regalé la Biblia, oré por aquella casa, y mi hermana Neida, Ronelio, no sé, yo creo que ellos murieron. Lo cierto es que empecé a visitar aquel hogar para traer paz y gozo al corazón de una muchacha que toda su vida había estado ahí acostada, en una cama. Pero todo aquello cambió y vimos como el amor de Dios, el gozo y la esperanza iba cambiando a Noemí hasta que quiso ir a la iglesia. Y había que montarla en un coche, había que bajarla allá en la iglesia entre un grupo de jóvenes, sentarla en un banco cuando terminaba el culto. Ella no perdía un culto con toda su dificultad. Había que llevarla, había que traerla y su familia se prestaron porque la amaban, porque sabían el valor del evangelio. Mis hermanos, esas cosas no las enseñan en ningún seminario. Esas cosas no están escritas para que tú las aprendas en la vida. Te tienes que preparar para servir, amar y ayudar. Tu hogar tiene que ser un pilar de lo bueno de Dios, de las virtudes divinas en la tierra. Si tu hogar falla, posiblemente esté fallando todo un barrio, está fallando la palabra de Dios en un pueblo. Es importante que la iglesia, los hogares de la iglesia estén fundados sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo, que la fe sea genuina, que la esperanza sea gráfica y que el amor sea palpable. Mis hermanos, necesitamos eso con todo el alma. Y como estas son cosas tan caras, tan importantes, yo les pido que su comunidad en esta hora, que está sufriendo, mis hermanos, yo le decía a mi esposo, ay, ¿cómo será eso de que llega un familiar y tienen que dejar a su familiar en un hospital y después irse? No quiero ni pensar, mis hermanos, lo que algunos están sufriendo. Si hay alguien que está pasando por eso, pon la mano en ese arado, pon el corazón en esas vidas y sírveles. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice 1 Corintios 16, 14. Y el salmo del amor, ya lo oyeron, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mi hermano querido, mi hermana querida, es hora de que tu hogar sea un pilar de estas virtudes eternas, virtudes que salen de Dios, no son del hombre. El hombre no tiene estas virtudes, el hombre se beneficia de ellas. La sociedad que aprecia al cristianismo sabe que estas cosas son importantes para la vida de los niños, para la crianza de la juventud, para la crianza de los adultos, para la crianza de aquellas personas que pasan sufriendo por la vida. Como diría Nilo, la iglesia es una enfermera. Palabras de Nilo Domínguez, mi hermano querido. La iglesia es una enfermera. La iglesia tiene que servir. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en esta hora de tristeza y dolor. Que tu vida sea una fuente de virtudes divinas. Oramos. Querido Dios, bendice a aquellas personas que nos escuchan. Si hay alguno que está pasando por tribulaciones y hay otro cerca que puede exhibir estas virtudes de fe, de esperanza, de amor, que lo hagan, Señor, que podamos alimentar a los sedientos de todo eso que nos rodean. Ayúdanos, que nuestros hogares sean fuente tuya, farales tuyos como tú quisiste, Padre, y como Jesús dijo, luz del mundo y sal de la tierra. En el nombre de Jesús.